Muy buenas noches, mis amigos de YouTube, mis amigos de Facebook. Soy su amiga Anita del Pozo. El día de hoy, en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 17, donde dice, propósito de las parábolas. Amigo, amiga, es maravilloso, maravilloso saborear y deleitarnos cómo el Señor da a conocer su bendita palabra a nuestro ser. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Amigo, amiga, el Señor es grande, el Señor es maravilloso. Cuando dice cualquiera que se le dice a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Amigo, amiga, usted tiene ya a Jesús en su vida. Aquel que tiene, se le dará más. Usted recibe al Señor en su vida y he ahí esa gran semilla dentro de su corazón. Y mientras usted escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, viene a remojarse esa semilla y cada día usted va saboreando, creciendo y engrandeciéndose más y más bajo la gracia, bajo el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Así es, amiga, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Cualquiera que tiene, primeramente, para tener un buen crecimiento en lo espiritual, para llegar al reino de los cielos, primeramente tenemos que aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón, por ende, la gran bendición abierta esa puerta de par en par, el Espíritu Santo nos viene a ayudar y nos hace entender la gran misión que tenemos en este mundo. Todos nosotros estamos llamados para dar la gloria y honra a Dios. Amigo, amiga, dice, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quita, será quitado. Amigo, amiga, aquellas personas tienen la salvación, pero por no ir y abrir ese corazón, por no abrazar realmente desde lo profundo de su interior, con esa credibilidad, cuando Dios nos habla por medio de su palabra. Porque aquel que no cree, amigo, amiga, viene a ser una tierra desierta. Pero aquel que cree viene a ser una tierra productiva, fructífera. Por eso dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amigo, amiga, al que no tiene a Jesús, hoy en día podemos darnos cuenta cómo el mundo está tan estéril. El mundo hoy en día
tienen a su disposición esa bendita salvación dada por Jesús. Está la salvación. Simplemente tienen que abrir ese corazón y abrazar esa bendita palabra de Dios. Y, por ende, adentrados en ese camino deleitoso y maravilloso, poder estar a los pies del Señor, degustando de sus grandes maravillas. Pero este mundo tiene la salvación porque Jesús murió por el mundo entero, pero no acepta a Jesús en su corazón con una convicción y con una credibilidad de que realmente Él vino a salvar. Entonces, he ahí aquel, dice, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Pero el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y esa fue la convicción, ese fue el propósito por el cual Él vino. Y está presente, porque cada vez que leemos las parábolas de lo que el Señor vino a dar a conocer esas grandes maravillas aquí, los milagros, dando a conocer cómo fueron creciendo los discípulos del Señor, vamos viendo en gran cantidad cómo el Señor vino a obrar. Todos aquellos discípulos, ninguno realmente saborearon del Señor hasta que el Señor Jesús los llamó, los acurrucó entre sus brazos, dándoles a conocer con ese gran amor cómo el Padre Celestial nos ama, dándoles esa connotación de un avivar mejor en su día a día. He ahí la gran manifestación del reino de los cielos hacia aquellas personas. Y el Señor iba instruyendo y adentrando más y más y más esas grandes pinceladas de bendición. Y aquellos fueron formados por el Señor. He ahí el Señor no quiere que nadie se quede indiferente a su bendita palabra. Por eso hasta el día de hoy hay muchos que dan a declarar esa bendita palabra de Dios. Y el libro escrito por Dios, porque es un libro escrito por la inspiración de Dios. Los hombres solamente fueron los instrumentos, como decir un lápiz. El lápiz va a escribir, pero quien escribe soy yo, porque yo soy la que está dando ese mensaje. El lápiz solamente hace de dejar impreso el mensaje que yo quiero. Esto lo que te acabo de decir es solo un ejemplo de cómo Dios vino y dio a conocer a los discípulos. Y ahí se escribieron las benditas escrituras, lo que está escrito en la Biblia. Aquellos hombres que inscribieron fueron un instrumento,
pero quien lo escribió en sí fue el Señor. Porque aquí está una gran dirección para que el hombre cobre esa fe, para que el hombre venga a abrirse en esa pronunciación de un nuevo emprendimiento. Amigo, amiga, así es. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Así es. Hay muchos que el corazón está tan engrosado, y sus oídos para escuchar es un oír tan pesado. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Así dice en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 17. El Señor quiere decir que el hombre tiene que tener un nacimiento en el interior. Tiene que abrir ese corazón. Mira lo que te acabo de leer. Te voy a poner un ejemplo. Mira, la mujer. Te voy a poner aquí. La mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre. Una mujer que había gastado mucho, que había sufrido mucho. Hasta que dentro de ella, hasta que escuchó de las grandes maravillas del Señor, y dentro de ella se decía, si tan solo tocase el manto del Señor, seré salva. Mira este ejemplo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Pero ella lo tocó porque dentro de ella hubo esa credibilidad. Dentro de ella hubo ese nacimiento de fe, de convicción de que en el Señor Jesús estaba su gran solución a ese gran problema que había acarreando mucho tiempo en aflicción, en dolor, en ese malestar y en un acabar de dinero. Porque dice que eso era un derroche de dinero, porque ella había gastado mucho dinero en esa enfermedad, hasta que escuchó hablar del Señor Jesús y tuvo la oportunidad de que el Señor estaba ahí a su alcance. Fue por detrás y tocó el manto del Señor y ella en su interior ya sintió esa sanación. Porque el Señor Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque dentro de mí salió poder. Es así. Esta mujer recibe su milagro porque dentro de ella creyó. Hay una convicción. Pero sin embargo, muchos también tenían el deseo de obtener ese milagro. Pero no todos recibieron ese milagro, porque dentro de ellos escuchaban, oían
Mira, como dice aquí, escuchaban, oían, no entendían. ¿Por qué? Porque el Señor está queriendo que para que haya un verdadero convertimiento, un verdadero cambio, sea desde la profundidad de tu corazón. Amigo, amiga, esta mujer de flujo de sangre creyó al Señor y obtuvo su gran milagro. Otro ejemplo que te puedo poner, alguien que está hambriento, hace todo lo posible por adquirir ese alimento. Así es, si tú quieres saborear del Señor, tienes que tener una hambre y sed por su presencia, por su verdad, por su amor, por ese milagro que tanta falta hace a tu condición, a tu vivir. Amigo, amiga, esta mujer creyó. Jesús le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amigo, amiga, queda sana de tu azote. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Amigo, amiga, Dios es grande, Dios es maravilloso. Así es, la bendita palabra de Dios, la bendita palabra de Dios es grande, es fuerte, es maravillosa para aquel que abre el corazón. Siempre, siempre, siempre el Señor viene a obrar con una fuerza, siempre y cuando nosotros le abramos esa puerta de convicción y de fe hacia Él. Por eso dice: y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer de flujo de sangre? Con el corazón, con su interior, entendió, se convirtió interiormente, entendió y se convirtió en una mujer de fe, porque antes de ser sanada, ya dentro de sí dijo: si tocase ese manto, yo seré salva, seré sana. Amigo, amiga, por eso el Señor dice: y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esta mujer es un ejemplo de este gran versículo, que esta mujer entendió y se convirtió interiormente. Hubo ese abrir en su interior y ahí recibió la sanación. Amigo, amiga, Dios es grande, Dios es maravilloso. Hasta que el hombre no saborea en su interior, en su mente, ese anhelo del amor a Dios, no tendrá ni comprenderá no entenderá ni comprenderá la gran maravilla de Dios que tenemos. He ahí la gran obra del Señor. Estos ejemplos, los cuales nos vienen a abrir los ojos, nos vienen a abrir nuestro gran caminar para poder
enfocarnos más y más y saborear la gran maravilla de Dios en nuestro andar. Jesús les dijo, dice en Mateo capítulo 17, versículo 20, mira, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer tuvo fe. Dice, Jesús les dijo, dice, de cierto os digo que si tuvieres fe, esta mujer tuvo fe, como un grano de mostaza, en su interior nació ese florecimiento de fe. Y dijo, si tan solo tocases el manto del Señor, seré salva. Y dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y diréis a este monte, pásate de aquí. Ella dijo, si tocare el manto del Señor, seré salva. En otras palabras, estaba transportando lo que tiene el Señor Jesús: sanidad, salvación, bienestar. Ella con esa fe fue y tocó. Hizo esa transportación de traer a su vida esa sanidad, de traer a su vida esa paz, de traer a su vida ese milagro, de traer a su vida la salvación, de traer a Jesús a su corazón. Amigo, amiga, dice, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá. Ella tocó al Señor Jesús y su enfermedad se pasó de aquí y salió a otro lugar, porque en ella vino la salvación. Jesús, la sanidad. En Él no hay enfermedad, en Él hay sanidad. Esta mujer fue, tocó con esa credibilidad y transportó ese monte, esa sanidad, esa montaña de sanidad a su vida. Y cuando vino esa sanidad a su vida, automáticamente con esa fe salió aquella enfermedad. Y el Señor le dijo, hija, tu fe, mira lo que le dice el Señor, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amigo, amiga, en este día de hoy, ¿quién de ustedes está así, está unido, está recibiendo un azote? Pues si quiere salir de ese trance, simplemente tenemos este ejemplo de la mujer de flujo de sangre. ¿A dónde fue? Al Señor Jesús. Tocó con esa fe, con esa credibilidad, y en Él, que es el que nos viene a librar, a curar, a limpiar, a purificar, obtuvo de Él lo que tanto necesitaba en su andar. Esta mujer necesitaba esa sanidad. Y para terminar este mensaje, te voy a leer en Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 19, pero te voy a leer muy resumido, ¿no? Este versículo donde dice, Pedro es encarcelado. Así que dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia unida en oración, pidiendo por la liberación de Pedro. Y entonces dice,
He aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso pensaba Pedro, hasta que después, mira, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amigo, amiga, así es. Una iglesia unida es una iglesia prendida en un fuego purificador, en un fuego que clama ante el Señor ese gran avivamiento de su presencia. Amigo, amiga, he ahí cuando alguien se une en un mismo espíritu, en una misma convicción, unánimes, orando por un mismo ideal, se ve cosas sorprendentes. Que si alguien te dice, he visto a un ángel, ha venido a mí, me ha dicho tal cosa y tal cosa, la persona que no tiene a Dios en el corazón va a decir que está loco. Pero aquel que ya ha saboreado de la presencia de Dios va a decir, eso es una gran bendición. Sigue alabando al Señor tu Dios, sigue alabando al eterno Dios, a ese Dios maravilloso llamado Jesús de Nazaret, el cual abrió la puerta para que todo individuo pueda entrar y ser salvo. La humanidad entera está llamada para adentrarse por esa puerta de salvación, pero lastimosamente muchos están de oídos sordos y escuchan pesadamente. Ven, pero no perciben, no son capaces de captar y ver una realidad que está ahí latiendo en nuestro andar. Pero solamente aquellos que tienen una convicción de que Dios actúa y vive en nuestro interior y con la ayuda del Espíritu Santo, somos un pueblo más que ganador. Gracias a Jesús que nos salvó. Que Dios les bendiga.